Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Sí, muy bien, bienvenidos una vez más a otro miércoles. So welcome once again to another Wednesday. Se me hace un poco raro hablaros en español. It's kind of weird for me to talk to you in Spanish Porque ya estoy acostumbrada, siempre que estoy al frente estoy hablando en inglés. because I'm used to speaking English every time O cuando me toca predicar, siempre predico en inglés. or every time I preach, I do it in English. Y me di cuenta que hace muchísimo tiempo que no lo hacía en español. And I realized that it's been a long time since I've done it in Spanish. Y dije, hoy lo voy a hacer en español. So I said, today I'm going to do it in Spanish. Y pensé que iba a ser más fácil. And I thought it was going to be easier, Pero como estoy tan acostumbrado a que pensar en inglés los versículos bíblicos ahora but since I'm used to thinking the verses in y English la prédica en inglés, and the sermon in la verdad English, que me costó más y me terminaba traduciendo mis pensamientos del inglés al español. it was actually harder for me, and I would end up translating my thoughts from English from Spanish to English. From English English to a Spanish. español, porque estoy acostumbrado a predicar en inglés. Because I'm used to preaching in English. Pero hoy voy a intentar el desafío de volver a hablar en español. But today I'm going to try to speak Spanish again. Mi parte de prédicas en español My part of the sermon is in es Spanish. más pentecostal que la de inglés, ¿vale? Is more Pentecostal than the English Así part. que si por ahí digo, amén, aleluya, solo tú aplaude y So if I responde. say ¿ok? Amen, Hallelujah, you just raise Así your que- voice and respond. Vamos a practicar. Amén. Let's practice. Amen. Gloria a Dios. Amén. Muy Amén. bien. ¿Qué pasó? I know. Bueno, después de un año y un mes After a year and a month de haber estudiado el libro de Hechos todos of juntos, studying the book of Acts all together, por fin la semana pasada logramos cerrar ese estudio. finally last week we were able to close that study. Fue muy bueno y si te lo has perdido lo puedes volver a escuchar online. And it was really good. And if you want to listen to it, you can do it online again. Y fue un tiempo especial, muy edificador. It was very edifying, a special moment for us. A lo largo del año pasado pudimos escuchar no solo a nuestra pastora compartir sobre el libro de los Hechos, Throughout the last year, we were able to not only hear our pastor preach about Acts, sino a diferentes líderes de nuestra iglesia. but also different leaders of our church. Este año continuaremos con la misma dinámica. And this year, we will do the same dynamic. Así que diferentes miércoles iremos viendo diferentes personas. So different Wednesdays, we will see different people. Y esto es parte de lo que decía antes también, cómo nos edificamos juntos. And this is part of what I was saying before about edifying each Y other cómo incluso Dios nos habla a cada uno de una manera diferente. and how God speaks to us in a different way. Así que I'm excited So estoy contenta de ver lo que Dios va a hacer en este año to see what God is going to do this year con este nuevo estudio with this new study de las epístolas paulinas. of the Pauline epistles. Muy bien, There you go. que vamos a estar viendo. That we're going to see. Así que, ¿qué son las epístolas paulinas? So what are the Pauline epistles? Son las cartas que escribió Pablo. These are the letters that Paul wrote. ¿Cuántos saben cuántas cartas fueron? Do you guys know how many letters there were written? ¿Alguien? Anybody? Muy bien, 13. Muy bien, 13. Valencia. Son 13 en total. 13 total. ¿Alguien las sabe? Do you guys know? Aparte de Valencia. Romanos. Romans, Muy bien. First and Second. Muy bien. Ok. Corinthians, Sí. Philippians, Galatians. ¿Qué más? No importa el orden. Doesn't matter the Las que te order. recuerdes. The ones that you remember. Colosenses. Colossians. Te Like- faltan un par. Yeah. La que rima con Colosenses. The one that rhymes with Colossians. ¿No? Bueno, también rima. De las tesalonicenses. Thessalonians. First and Second. La que rima con Timoteo, pero no tan, es más corto. The one that rhymes with Timothy, Tito Titus, not in English, but y Filemón. Y Filemón, muy bien. Philemon. Así que Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Romanos. Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second of Thessalonians, First and Second of Timothy, Tito, and Philemon. Muy bien, un aplauso. Estas cartas contienen la doctrina
These letters have the doctrine sobre la cual edificamos nuestra fe cristiana. upon which we build up our Christian Y lo faith. iremos viendo poco a poco a lo largo del año. And we will see it little by little throughout the year. Hoy nos toca comenzar con Romanos. Today we're starting with Romans. Vamos a hacer capítulo 1 y 2. We're going to do chapter 1 and 2. Así que lo puedes ir ya buscando en tu Biblia, So en you can inglés, en español. Look it up in your Bibles, English, Spanish. Y lo ideal es que lo puedas ir leyendo en tu casa también. And the ideal is that you can actually also read it in your house. La semana que viene veremos capítulo 3 y 4 también para que luego lo puedas ir leyendo. Next week we'll do chapters 3 and 4 so that you can read it. Pero para darte de un poquito de contexto de esta carta, Pablo le escribe a la iglesia de Roma desde Corinto. But to give you a little context about this letter, Paul writes to the Roman church in Corinto. From Corinth. From Corinth. Y está preparando su visita, And he is preparing his visit. la cual en realidad no pudo darse And this visit was not able to take place porque luego lo arrestaron en Jerusalén. because he was arrested in Jerusalem. Entonces sí llegaría a Roma, pero más tarde de lo que él había planificado. So he did get to Rome, but that was way later than he expected. Y no como él pensaba porque terminó preso. And not as he thought because he ended up in prison. Pero en el momento de escribir esta carta él estaba ansioso y con muchas ganas de poder ir a visitarles. But in the moment that he wrote this letter, he was very excited to go visit them. Como iremos viendo, claramente tenía muchas cosas que decirles. As we will see, he had a lot of things to tell them. Se desconoce quién fue el fundador de la iglesia de Roma. We don't actually know who was the founder of the Roman church. Al principio se creía que podría ser Pedro, se creyó que fuera Pablo. Something that it might be Peter or Paul. Los estudiosos luego determinaron de que era muy improbable. Then they determined that it was not very likely. Y que lo más probable es que hubiese sido alguien que salió desde el movimiento de Pentecostés y llegó hasta Roma. And that it was the probability that someone that came out of the Pentecost movement actually planted this church. Y a raíz de eso comenzó allí una iglesia. And from there, church started. Es increíble cuando vi ese comentario porque muchas veces me he preguntado, toda esa gente que se convirtió en Pentecostés, It's incredible when I think about this commentary because I think about all the people that became believers in the Pentecost. ¿hasta dónde habrán llegado? How far did they go? Lo que Dios habrá hecho en sus vidas. What God did in their lives. Historias que quizás no conocemos, Histories or stories that maybe we don't know, pero bueno, cuando lleguemos al cielo podemos preguntar. but when we get to heaven, we'll be able to ask, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? what happened? How was it? Muéstrame el trailer de Netflix. Give me the trailer Net for cielo. Netflix. No. Sorry. Muy bien, te voy a dar un pequeño spoiler alert. Te voy a, I'm gonna give you a little spoiler alert. La carta comienza enfocándose en que nosotros no somos justos. The letter starts focusing on that we are not just. Es un poquito dura al principio, It's a little hard in the beginning porque nos hace ver que somos pecadores, because it makes us see that we are sinners. que somos malos, We are bad, pero más adelante iremos viendo cómo Dios es bueno but later we'll see how God is good y cómo Él es misericordioso. and He's merciful. Los primeros 7 versículos son de introducción, son de saludos, The first 7 verses are introduction and greetings. así que de nuevo te animo a que lo puedas ver, So I leer. encourage you to read it by yourself. Y vamos a saltar directamente al versículo 7, So we're going to jump to verse que 7. dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verse 7 says, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Para resumir un poco los saludos y ver que claramente le está hablando a la gente que está ¿dónde? En Roma. So to just sum up a little bit the greetings, and we can see that he's talking to the people that are in Rome. Luego del versículo 8 al 15 vuelve a reiterar varias veces las ganas que tiene, bueno, tenía, porque ya no está, pero que tenía de ir a Roma. Verses 8 through 15, he says again how excited he was to go to Rome, De estar con ellos to be with them,
y afirma que les tiene constantemente en sus oraciones. And he says that they are always in his prayers. Vemos como Pablo como apóstol pues tiene esa misión y aunque no está allí, está orando por este pueblo. And we see how Paul has this mission, and even though he's not there, he's still praying for these people. Incluso llega a decir de que no ha podido ir, no porque no quiso, sino porque ha sido estorbado. And he also says that he wasn't able to go, not because he didn't want to, but because he was disturbed. En otra palabra, porque fue impedido, se le impidió ir. And in other words, he was not allowed to go. Incluso luego veremos que Pablo tenía intenciones de no solo ir a Roma, sino también llegar hasta España. And later we will see that Paul did not only have intentions to go to Rome, but to come to Spain. Pero en este ejemplo claro vemos que a veces nuestros planes, But in this case, we can see that sometimes our plans, por muy buenos que sean, even though we think that they're very good, por muy buenas intenciones que tengan, even if we have very good intentions, no siempre son los planes de Dios. they are not always the plans of God. Y a veces nos cuesta aceptarlo. And sometimes it's hard for us to accept that. A veces el ahora no tampoco significa un no rotundo. Sometimes not now, saying not now doesn't mean that it's a no forever. No es un no para siempre, It's not a no forever. sino es un ahora no. It's just not now. Pablo sí terminó llegando a Roma Paul actually did go to Rome de una manera diferente a la que él tenía planificado. in a different way that he was planned or expecting. De hecho, llegó con un all inclusive, pensión completa. He went with an all-inclusive. Sí, le pagaron el pasaje, llegó, tenía alojamiento, comida, ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir? They paid for his ticket, the place where he was staying, the food. ¿No? Le llevaron directamente a hablar con las autoridades, con todo, o sea, fue increíble. They took him to talk to the authorities. It was perfect, incredible. Y nuestros planes no son los de Dios, pero Dios sabe por qué y cómo hacer las cosas. And our plans are not God's, but he knows why and how to do. Cuando estaba estudiando un poquito de esto, When I was studying this a little bit, a veces a mí también me gusta escuchar otras prédicas de otras personas para ver cómo ellos han interpretado este pasaje. sometimes I like to see other sermons and other people to know how they interpret these passages. Y escuchaba a un predicador que justo usó una historia de los judíos que habían estado en Alemania durante los campos de concentración. And I was listening to a preacher talking about the Jews that were in Germany during the concentration camps. Dice que había una familia en un campo de concentración He was talking about this family that was in a concentration que camp. tenían un estudio bíblico y un tiempo de oración, They had a Bible study and a prayer time. pero que en ese campo de concentración siempre se quejaban y les decían, pero ¿para qué vamos a dar gracias a Dios? Porque estamos aquí, ¿no ves dónde estamos? But in that place, they would always complain because they were saying, why would we give thanks to God? Because look where we are in this place. Y encima está lleno de pulgas, And it's full of fleas. fleas. ¿Y cómo voy a dar gracias a Dios por las pulgas How am I going to thank God for the y por fleas mi situación? and my situation? Pero que luego pasó el tiempo And then time went by, y se enteraron de que en su campo de concentración and they realized that in that camp, tenían más libertad they had more freedom de poder orar y tener sus reuniones to pray and have their meetings porque los guardias no querían entrar a causa de las pulgas. because the guards didn't want to come in because of the fleas. Entonces, de nuevo, esa perspectiva de a veces no entendemos el por qué So that perspective again of sometimes we don't understand why o el cómo. or how, O quizás me puedo estar quejando de la mala situación que tengo. or maybe I'm complaining about the bad situation that I'm in. Y puede que haya un propósito que Dios tiene que nosotros aún no vemos. And there might be a purpose that God has, but that we cannot see yet. Con esto la intención es de poder ayudarte a ver la situación que tienes. My intention with this is to help you see the situation that you're in Y decirle, Dios, ¿qué tienes para mí en esta temporada? and say, God, what do you have for me in this season? ¿Qué es lo que tengo que aprender? What do I have to learn? ¿O de qué me estás salvando? Or what are you saving me from? Quizás hay planes en tu vida que estás esperando que se hagan realidad. Maybe there's plans in your life that you're waiting for them to become real, Y estás preguntándole a Dios una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? and you're asking God, why not? Y puede que quizás todavía no sea el tiempo. Maybe it just is not time yet. Sigamos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Let's go back to chapter 1, verses 16 and 17. Y estos son quizás más conocidos. And these are maybe a little bit
more known. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 16 and 17 says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith." Amén. Esos son dos buenos versículos que te puedes memorizar, Those ¿verdad? are two really good verses that you can memorize Que van a ser herramientas claves en tu vida, that are going to be key tools in your que life, el Espíritu Santo va a poder traer a tu mente cuando pases quizás cierta dificultad. and that the Holy Spirit can bring to your mind when you're going through difficulties. Recuerdo cuando era chico, I remember when I was young, y esto quizás es más para los hispanos hablantes, and this might be a little bit more for the Spanish speakers. había un grupo que se llamaba Rojo. There was a band called Rojo, Red, Sí, y cantaba una canción, no era Rojo, que decía, hay una canción que empezaba siempre así. and they have a song that always would start like Dice, this. no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. Y volvían a cantar, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. And they would sing again, I'm not ashamed of the gospel Y yo because ponía it's the power of God. esa canción y estaba en intimidad, decía, no me avergüenzo porque es poder de Dios. And I would play this song in my private times, and I would be like, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. No, y iba con esa pasión a todos lados, no me avergüenzo porque Él es poder de Dios. And I would go everywhere with this passion. I'm not ashamed because this is the power of God. Para salvación de todo aquel que cree. For salvation for everyone that believes. Entonces cuando venga la duda, So when doubt comes, que va a venir, that it will come. cuando venga la dificultad, When difficulties come, la incertidumbre, when uncertainty comes, la burla, when mockery en tu comes, trabajo, en tu lugar de estudio, en tu familia, inclusive por In ser your- cristiano, in your job, in your workplace, maybe in your family for being a Christian, o que seas criticado por ser raro o diferente. or if you're criticized for being different or weird, Te animo a recordar este versículo. I encourage you to remember this Es decir, verse. no me avergüenzo del poder de Dios. I'm not ashamed of the power of God. No me avergüenzo de su evangelio, I'm not ashamed of the gospel porque Él es la verdad. because He is the truth. Y digan, lo que yo vivo, lo que yo he vivido, nadie puede hablar en contra de eso. And no matter what they say, what I have lived, nobody can speak against that. Y que esto sea uno de esos pilares que te pueda mantener firme. And may this be one of those core values that can keep you firm. Y yo sé que para mí como adolescente en la escuela, incluso creciendo, fue algo que siempre recordaba cuando venía algo difícil, ¿no? No me avergüenzo de Dios, no And me I know avergüenzo de that Él. for me, growing up in high school, I would remember this when difficult times would come. I'm not ashamed of God. Es fácil a veces cuando estás con amigos, con colegas de trabajo, querer ser uno más del montón y parecerse a ellos. It's easy sometimes when you are surrounded by friends or people from work to be one of them and be similar to them. Y es el poder de la masa, que a veces te terminas haciendo cosas que no quieres, pero sigues el grupo. And this is like the mass power or peer pressure that you end up doing things that you don't want to do. ¿No? Pero en esos momentos también decir, no me avergüenzo de Dios. Y yo sé que esto está mal. But in those moments, also being able to say, I'm not ashamed of God and I know that this is wrong. Amén. Amen. Muy bien. Pero si seguimos no avergonzándonos del Evangelio, But if we keep not being ashamed of the gospel, justamente tenemos que no avergonzarnos cuando se hacen las cosas mal. we actually have to not be ashamed when things are done wrong. Cuando es el momento de decir, esto está mal y esto es pecado. When is the moment to say this is bad and this is a sin? Porque es muy fácil decir, no me avergüenzo aquí o en un domingo o cuando estoy solas. Because it's easy to say, I'm not ashamed if we're here or on a Sunday or by ourselves. Pero es más difícil cuando ves que algo se está haciendo mal. But it's not as easy when you see that something is wrong Y tienes que marcar una diferencia. and you have to be the difference. Y vivimos en una sociedad que cada vez se llama más a lo bueno malo y a lo malo cada vez es más normal, más bueno. We live in a society where we call
bad things good and the good things are bad. Y es fácil caer en ese pensamiento, pero bueno, es una buena persona. And it's easy to think, well, he's a good person, Pero está pecando, el pecado es pecado. but he's sinning. They're sinning. No. Sin is sin. Y no hablo contra la persona, pero no podemos tampoco presentarles un evangelio de color de rosa, donde sí, todo está bien, todo está permitido, no pasa nada. And I'm not talking against the person, but we cannot present them a gospel where everything is perfect and everything is correct and nothing is wrong. Porque Dios es un Dios justo, Because God is a just God. es un Dios santo, He's a holy God. es un Dios puro. He's a pure God. Y no podemos estar cerca de Él viviendo una doble vida. And we cannot be close to him if we're living a double life. Del versículo 18 al 23, Verses 18 to 23, y todos esos versículos entre medios, luego les animo que los lean bien. I encourage you to read all of these verses later by yourself. Aquí vemos cómo la ira de Dios se pone en contra de aquellos hombres que, conociendo la verdad, decidieron darle la espalda. Here we see how the wrath of God reveals against all ungodliness and unrighteousness of men. Entonces Dios les deja. So God leaves them. Dice, bueno, tú quieres hacer tus cosas, haz lo tuyo. He says, okay, if you want to do this, then go ahead, Haz lo tuyo. do it. Versículo 24 al 25. Verses 24 and 25. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Escuché a alguien decir una vez que a veces el peor castigo de Dios quizás no es lo que esperamos, que venga así como que tú eres malo y se abra la tierra y te hunde y te traga el infierno. I heard someone say once that sometimes maybe the punishment of God is not what we expect as, oh, you're bad and you're wrong and the earth is going to open and you're going to go to hell, Sino que simplemente se aparte y te deje a ti hacer tu voluntad. but rather he getting away from you and let you do your will, Que te dé lo que quieres. to give you what you want. Y este versículo dice que Dios les entregó a su propia maldad, And this verse says that God gave them up in the lust a of su propia themselves voluntad. to their own will. No, y mi oración es And my prayer que is tú y yo that you and I podamos tener un corazón que clame a Dios, can have a heart that cries out to God, diciendo que Dios, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. saying, God, not my will be done, but yours. Que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres en mi vida. Not what I want in my life, but what you want in my life. Y que cuando pequemos, porque vamos a pecar, porque somos humanos, podamos arrepentirnos And that when we sin, that we will, because we're human, we're able to repent y venir clamando a Dios, así como hizo David and come crying out to God like David en did. Salmo 51, que dice, no me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. In Psalm 51:11 that says, do not, hold on, let me look it up. Do not throw me before you, do not take away your Holy Spirit. There you go. No, que nuestro clamor sea, Dios, lo único que quiero es tu presencia. That our cry would be, God, the only thing that I want is your presence. Por favor, no te alejes de mí. Please do not get away from me. Pero ese clamor, ¿de dónde nace? But that cry, where does it come from? De alguien que ha conocido su presencia, From someone that has known his que ha presence, estado ahí al lado de él. that has been there next to ¿No? him. Cuando tú conoces ese amor de Dios, When you know that love of God, cuando tú conoces su presencia, when you know his presence, sabes que no hay nada que se va a poder comparar. you know that there's nothing that can compare. Fallamos, lamentablemente sí. We fail, unfortunately, yes. Ojalá que no, y la meta de cada día es no fallarle, The goal of every day is not to fail, ¿no? Pero cuando fallemos, volvamos a Él. but when we do, let's
get back to him. Lo antes posible, corramos de vuelta a pedirle perdón, As soon as possible, just run back to him and repent. a confesar ese pecado. Confess that sin. La maldad en este mundo es muy grande. Evil in this world is very big. Las oportunidades que tenemos allí afuera para alejarnos de Dios son muchas y de diversos colores. The opportunities that we have out there to get away, get far from God are a lot in a lot of colors. Pero no nos apartemos de Dios. But let's not get away from God. Volvamos a Él. Let's come back to him. La iglesia en Roma estaba viviendo por un momento donde se mezclaba todo. The church in Rome was going through a time where everything was mixing up together. Allí afuera todo el pecado que estaba intentando entrar a la iglesia, All the sin from the word that was trying to enter the church, confusión. confusion, Y iremos viendo más adelante todos los capítulos. and we will see in the following chapters. E incluso este capítulo, si alguna vez tienes alguna duda sobre el tema de la orientación sexual, pues léelo bien porque Pablo deja ahí un statement muy poderoso. Even in this chapter, if you're ever doubting about sexual orientation, you can read this chapter because he gives a very powerful statement. Y bueno, esta primera parte habla sobre la condena del pecador, del que se está apartando de Dios. And this first part talks about the judgment of the sinner that is getting away from God. Pero ahora en el capítulo 2 vamos a cambiar un poquito. But now in chapter 2, we're going to change a little. Porque de repente Pablo es como que gira la cabeza Because all of a sudden, it's like Paul turns his head y le habla a los que se han apartado de Dios, and talks to those who have been away from God, pero que están desde una posición de juez, de juzgar a los demás. but are in a position of judging others. Y me imaginaba cuando leía esto And I was imagining, No como- when I was reading this, como una mamá regañando a un niño pequeño a mom trying to correct her son. ¿Por qué estás haciendo esto? Why are you doing this? Eso está mal. That's wrong. Eso no se hace. You cannot do Ya te lo he that. dicho. I told you. Y el hermanito aquí, ajá, sí, mamá, yo te dije, ajá. And the brother, like, yeah, I told him, yeah. Dale, You dale, know? dale, dale. Toma, mala Come on, zapato, keep going, toma. keep going. Dale duro, dale, dale. Hit him. Y a veces cuando estamos en la iglesia nos creemos como que superior a los demás. And sometimes when we are in church, we think we're superior No, to porque others. somos santos, Because we're holy, escogidos. chosen. Yo que leo la Biblia todos los días. Me, because I read my Bible every day. Yo que ayuno y que oro sin cesar. Me, because I pray and fast Yo every day. que tengo el WhatsApp de Angelo que está ahí ministrando. Me, because I have Angela's WhatsApp, who's a minister. Pero de nada sirve But it doesn't matter si mi corazón no está en el lugar correcto. if my heart is not in the right place. Capítulo 2, versículo 1 y 3. Chapter 2, verses 1 and 3. Del 1 al 3. 1 through 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparas del juicio de Dios? Therefore you have no excuse, O men, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. We know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. Do you suppose, O men, you who judge those who practice such things and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? Cuidado, Be careful. no va a ser que nos creamos más justos que los demás, Do not think that you are more just than the rest, mejores que los demás, better than the rest. y que por eso no seamos nosotros juzgados. And because of that, we would be judged. Vemos un claro ejemplo que quizás lo explica mejor en Lucas, We see a clear example that maybe it's a better explanation in En- Luke en capítulo 18, versículos 9 al 14. chapter 18, verses 9 through 14. Es la parábola del fariseo y el publicano. It's the parable of the Pharisee and the tax collector.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres que están aquí, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como el publicano. Están lejos. No querían ni aún alzar los ojos al cielo, sino que... salte. ¿Sí? Fariseo puesto en pie, hombre ladrón, injusto, adúltero, ni aún como publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos, amén, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado, y que se humilla será enaltecido. 9-14 says, To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like the other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give 1/10 of all I get. Amen. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Gracias a Dios que no soy como Valencia. Thank God I'm not like Joel. Muy bien, muchas gracias. Parece solo una historia, It may be just a story, ¿no? Pero lo vemos en la iglesia. but we see it in church. Seamos sinceros, lo vemos, pasa, sucede. We see it happens. Quizás incluso lo hemos hecho nosotros mismos sin darnos cuenta. We might even done it ourselves without realizing. Y ahí es donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo, pues, examine nuestro corazón constantemente. And that's where we have to let the Holy Spirit examine our hearts every day. No voy a hacer que por creerme más santo que los demás, pues justamente esté haciendo lo contrario. So that it won't be because I think I'm better than the rest. It would actually be the opposite. Y terminando este estudio en Romanos, capítulo 1 y 2, And to end this study of Romans chapters In- 1 and 2, vamos a ver versículo 25 y 27. we're going to see verses 25 through 27. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Good luck. For circumcision indeed is of value if you obey the law. But if you break the law, your circumcision becomes uncircumcision. So if a man who is uncircumcised keeps the precepts of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Then he who is physically uncircumcised but keeps the law will condemn you who have the written code and circumcision but break the law. Parece un poco trabalengua, ¿verdad? It's like a tongue twister. No se preocupen que no vamos a circuncidar a nadie. No, I'm sorry. Circuncidar a nadie. Don't worry, we're not going to circumcise anyone. Pero sí vamos a intentar traducir lo que pone aquí al lenguaje actual. But we're going to try to translate what says here to
today, yeah, to the modern day. Dice que aunque vayas a la iglesia, So it says, even if you go to church, aunque vengas todos los miércoles, even if you come every Wednesday, aunque vengas los jueves a nuestro estudio de if discipulado you come on Thursdays to the y discipleship los class, martes vayas a River and on Tuesdays you go to the y los river, domingos me vengas a ayudar a montar a las 9 de la mañana and on Sundays you come help me with setup at 9 a.m. y luego también seas parte del grupo de Zoom los lunes And also you're part of the Zoom group on Mondays, y vayas a todos los grupos de conexión and you go to every connection group, y hagas todo lo que te diga la and pastora you do everything that pastor says, y estás al frente orando and you're in front of everyone y praying, das el diezmo and you give your y tithing, das para el local nuevo and you give for the new local. y de nada sirve It doesn't matter. It's not worth it. si tu corazón no está en el lugar correcto, If your heart is not in the right si place, tu corazón no está siendo humilde delante de Dios if your heart is not humbled before the Lord, y solo estás haciendo para que te vean los demás and you're only doing it so that everyone sees you, o a veces para incluso callar tu propia conciencia y decir, pero estoy haciendo esto, or even to shut down your own conscience. pero cuando estás en intimidad haces otras cosas que sabes que no debes, But when you're alone, you do other things that you know that you shouldn't, porque sabemos que no somos salvos por lo que hacemos, because we know that we're not saved because of what we do, sino por su gracia, but because of His grace por su misericordia. and His mercy. Y esta la reciben los de humilde corazón. And this one will only receive it the ones that are humbled. Amén. Amen. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de estos dos capítulos? So what can we learn from these two chapters? Apunté varias, I wrote down a few, pero bueno, quizás tú leyendo, Dios te revela otra cosa diferente. but maybe while you're reading this, God reveals something else Por to eso you. quiero animarte a que lo leas verdaderamente. That's why I want to encourage you to actually read it. ¿No? by Que no te yourself. quedas solo con lo que contamos aquí, sino que tú también puedas estudiar la Biblia. Not only keep what we do here, what you learn here, but so that you can also learn the Bible. Vemos que quizás nuestros planes y nuestros tiempos no siempre son los de Dios. We can see that maybe our plans and our times are not God's. Como decíamos, Pablo escribía ya diciendo que él iba a ir a Roma, pero luego vemos que no fue así. As we said, Paul would be writing about him going to Rome, but then we see that it wasn't what happened. Que llegó, pero en los tiempos y en la forma que Dios quería. He did go, but in the times and the ways that God wanted. No nos avergonzamos del Evangelio que es poder de Dios. We are not ashamed of the gospel that is the power of God, Sin importar las circunstancias que podemos vivir a nuestro alrededor. no matter the circumstances that are going around us. Y no vaya a ser que por seguir nuestro propio parecer, nuestra propia voluntad, And let's be careful that because of following our own will, nuestra propia concupiscencia, no, nuestra own propia will. mente, our own mind, nos alejemos de Dios we get away far from God para hacer el mal. to do the evil. Cuidado, Careful. conoce de aquellos que se suben al caballo Don't be one of those that get up on the horse para juzgar a otros. to judge others. Creo que era un dicho. I think it was a saying, O me lo he inventado. or I just made it up. Digamos que cuidado con no subirte al lugar así de, pues yo soy mejor de los demás. Just be careful to not judge Yeah, it's others. a saying, okay. There you go. Oh yeah, I Gracias. I heard it somewhere, one language. I don't know, Sabía one culture that I have in my head. Sabía que lo había escuchado en algún lado. Para juzgar y señalar a los otros sin antes ver tu corazón. To judge and point to others without Oh. first seeing your heart. O con el dicho que si no, que no vaya a ser que la viga que tienes en tu ojo sea más grande. Yeah, just watch yourself. Porque no es lo que hacemos para tener salvación. Because it's not what we do to have salvation. Y vemos cómo este capítulo 2 concluye And we see how chapter 2 concludes. que lo que importa no es la apariencia externa. That what matters is not the external appearance, Los ritos religiosos que podemos hacer. the religious rituals that we can do. No, aquí hablaba de la circuncisión, pero hoy en día puede ser otras cosas que hagamos. They were talking here about circumcision, but in the modern day, it can be any other thing that we do. Sino que de verdaderamente dejemos que nuestro corazón sea transformado But let ourselves be transformed by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. Amén. Amen.
Y bueno, esta es la introducción a las epístolas paulinas, específicamente a Romanos. So this is the intro to the Pauline epistles, Y os dejo specifically Romans. con estas cosas para que vayamos pensando, analizando And I leave you with this so that you can think and analyze, y que también puedas y podamos seguir estudiando and juntos so that Romanos. you can and we can keep studying Romans together. Y si a lo largo de la lectura tienes alguna pregunta o que no entiendes o algo que quieres clarificar, And if throughout this study you have any questions or you need clarity in anything, llama a la pastora, ¿vale? call Pastor Ariel. Bueno, ¿oramos? Let's pray. Sí. Dios, gracias por esta tarde. Thank you, God, for this evening. Gracias por cada persona que está aquí. Thank you for each person that's here. Gracias por tu palabra que nos habla, Thank you for your word that still speaks, que es viva para aquellos que estaban en aquel momento y aún para nosotros que estamos aquí ahora. that is life for those who were living in the moment and for us that are here now, Y que siempre podemos aprender de ella. and that we can always learn from Te it. pido que nos enseñes a interpretarla I ask you that you help us learn, interpret it, y a ponerla en práctica en nuestras vidas. and put it into practice in our lives. Darnos valentía para no avergonzarnos de tu evangelio, Give us courage to not be ashamed of your de gospel, tu poder of your power, y a poder vivir con esa fe. and to be able to live with that faith. No para estar por encima de los demás y creernos superiores, Not to feel superior to others, sino para tener un corazón humilde y acercarnos a los demás but to have a humble heart and get closer to para others, compartir tu verdad. to share your truth. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.